El año pasado hicimos un recorrido por las principales dimensiones de las desigualdades y para comenzar este año donde encontramos la vacunación, una de las posibles salidas a esta situación de pandemia, creo que, bueno, no podía comenzar de otra manera que mostrando también la desigualdad en el acceso a las diferentes vacunas que hay para el COVID-19, ¿verdad? Una vez más, como lo dijimos en el 2020 en nuestros programas, esta pandemia ha puesto en evidencia la creciente desigualdad entre, bueno, muchas dimensiones y, por supuesto, entre los países con más recursos y los países más pobres, ¿verdad? En este sentido, también se ha vuelto muy evidente el tema del mercado global de los medicamentos y de las vacunas en particular, que está además, recordemos, concentrado en un grupo pequeño, muy pequeño, de empresas que en muchos casos se valen además de descubrimientos que fueron financiados con fondos públicos de investigación, para convertirlos en productos que después llegan a los mercados de manera desigual, y es lo que estamos viendo hoy con esta situación de la vacunación. Pero recordemos algunos datos, ¿verdad?, vinculados a este tema de los medicamentos. Primero, como ya dije, es un sector muy concentrado. Los 20 principales laboratorios representan el 60% del total de las ventas de la industria farmacéutica y la mayoría de ellos están en Estados Unidos o en Europa, en el norte. En los últimos años, la industria además ha invertido muchísimo, pero en marketing y en publicidad, y se han reducido en general los fondos asociados a ciencia y tecnología. Se han favorecido los monopolios, las fusiones entre estos distintos laboratorios y el desarrollo de los medicamentos que obviamente son rentables y de venta masiva, ¿sí? En los países con más recursos, en los países centrales, hoy una de cada 3 personas no accede a los medicamentos por razones exclusivamente económicas. Y en los países de menos recursos, los periféricos, este porcentaje llega a ser de 2 de cada 3, es decir, 2 de cada 3 personas no puede acceder a los medicamentos por razones económicas. En lo que respecta específicamente a las vacunas, lo estamos viendo todos los días en las noticias, ¿verdad? Los acuerdos para el abastecimiento de estas vacunas cambian según el país que analicemos. En algunos las negociaciones las encabezan las autoridades nacionales, en otros lo llevan organismos o instituciones, laboratorios privados, y esto genera la negociación todavía más compleja y más desigual. Sabemos que los estados con más recursos, más ricos, más fuertes, tienen mayores herramientas para negociar bilateralmente con las corporaciones o con los laboratorios que están desarrollando la vacuna, mientras que los estados de menos recursos o incluso de ingresos medios, como se los clasifica en algunos casos, quedan completamente desprotegidos. Hoy, ¿qué es lo que nos encontramos? Que la producción, la distribución y el acceso a las vacunas es, como ya se ha mostrado, profundamente desigual, y por eso traemos este tema, ¿verdad? Más de 3/4 partes de las personas vacunadas al día de hoy viven en los 10 países ricos, que suponen además el 60% del Producto Bruto Mundial en su conjunto, y por otro lado, 130 países donde viven más de 2.500 millones de personas todavía no empezaron a vacunar. Los países de ingresos más altos hoy concentran, más o menos son el 16% de la población mundial, pero ya concentran el 60% de las dosis de vacunas que se han vendido. Y por otro lado, el 90% de los habitantes de los casi 70 países de bajos ingresos tienen poca chance de acceder a la vacuna en lo que queda del 2021.
¿Qué datos tenemos hoy de las vacunas por cada 100 personas? Hay una fuente que se va actualizando todos los días, ¿verdad? Bueno, una fuente de datos en Internet que nos permite ir midiendo esto. Encontramos Israel ya vacunado a 67 de cada 100 personas, los Emiratos Árabes a 45, Estados Unidos a 13. Y si venimos a América Latina, tenemos a Chile con 5, a Brasil con 2, Costa Rica 1,5, Argentina 1, México, media persona, 0,6 por cada 100, y el resto de los países o no han comenzado o el comienzo, digamos, el número que alcanzan es todavía insignificante en términos de su impacto. ¿Qué es lo que está detrás de todo esto? En definitiva, aquellos acuerdos del año 94, ¿verdad?, que permitieron justamente a la Organización Mundial del Comercio la fabricación, el control, la regulación de los nuevos medicamentos y que estos quedaran enmarcados, en definitiva, no como un bien público, como un bien social, como hemos hablado en otras columnas, sino justamente como mercancías, como productos sujetos a patentes y a otro tipo de acuerdos. Y allí es donde tenemos que colocar entonces el centro de la discusión. Si lo que decimos es que efectivamente tenemos que colocar la salud en el centro, la vida en el centro, bueno, muy bien. Entonces tenemos que debatir este punto y preguntarnos si la salud puede hoy ser regida por disposiciones del mercado, ¿verdad? Por disposiciones mercantiles. O más aún, un bien tan importante como son las vacunas y la vacuna en particular para esta pandemia, si puede ser tratada como es tratada hoy, como una mercancía y no como un bien público global. Allí es fundamental la discusión en términos de la articulación a nivel regional, pero también a nivel internacional, con algunos de los mecanismos que ya existen, como el COVAX, pero que están mostrando, por lo menos hasta ahora, ciertas debilidades y retrasos para responder a algo que es urgente, que es la salud de todos y de todas, por igual, ¿no? En el norte y en el sur, con las desigualdades que ya estamos acostumbrados. Karina, pensaba mientras te escuchaba, primero, la cantidad de países ricos que ya tienen asegurada la compra de muchas más vacunas que la cantidad de ciudadanos y ciudadanas que tienen. Mientras Hasta otros países... más, ¿verdad? ¿Cómo? Que en algunos casos hasta 3 veces más que la población que tienen, ¿sí? Lo cual se plantea ahí ya un panorama de desigualdad, seguramente atemorizados en cierta medida por los niveles de inmunización a largo plazo, pero digo, sin ningún tipo de sentido común frente a la necesidad mundial. Lo otro que pensaba es cómo muchos países invirtieron en farmacéuticas privadas para poder sostener económicamente vacunas que esas mismas farmacéuticas le venden a los estados. Y ahí pensaba en un ejemplo, digo, tenemos un ejemplo en Latinoamérica de lo que podría llegar a ser la única vacuna que se produzca en Latinoamérica, generada por laboratorios estatales, que sería la Soberana 2 en Cuba, que en marzo podría llegar a entrar en fase 3. Digo, ¿cómo se entiende? Porque también ahí hay un intento de sostener un Estado al mínimo, y que se tiene que sostener algo, sostiene al privado, no a laboratorios estatales que consideren esto, inclusive cuestiones de seguridad nacional, por ponerlo en algún sentido. Absolutamente, esto tiene, digamos, creo que la clave allí está en esta idea de que se logró desplazar este y otros elementos asociados a la salud como bien público, en este caso las vacunas, pero los medicamentos en general, a tratarlos como simples mercancías. Y sabemos que cuando se los considera simples mercancías, operan las leyes del mercado y las desigualdades a las que ya estamos acostumbrados y acostumbradas en estas lógicas mercantiles. Y eso es lo que se está viendo, claro, con el drama, con la urgencia que está pasando a nivel mundial. Que en definitiva, además, ese acaparamiento en el caso de algunos países que tú ponías el ejemplo, en definitiva también repercute en la salud mundial, ¿sí? Porque de qué sirve tener, por ir al extremo, tener vacunado, por ejemplo, a todo el norte si no hay acceso a la vacuna en el sur, cuando sabemos que la movilidad humana,
que la movilidad en general, la globalización, etcétera, hace permanente los intercambios. Y si no hay una inmunización a nivel global, de poco van a servir todos estos mecanismos. Entonces, es un tema que nos preocupa, es un tema que una vez más se convierte en una desigualdad y en una injusticia para nuestra región, para América Latina y el Caribe, y por eso queríamos colocarlo hoy en InfoClaxo.